Cuando alguien se va, no duele solo perderlo, duele darte cuenta de todo lo que hiciste para no soltar, incluso cuando ya no te elegían. Al principio no lo llamas ruptura, le dices pausa, espacio, tiempo, cualquier palabra que no suene a pérdida. Tu mente se vuelve creativa cuando no quiere aceptar la realidad. Empieza a fabricar escenarios alternos donde todavía hay futuro. O relees mensajes viejos. Buscas algo entre líneas, algo que confirme que esto todavía no terminó. Una historia vista, un me gusta viejo, una canción que aparece justo cuando estás pensando en esa persona. Y te convences de que no es coincidencia. Te prometes no escribir, pero escribes. Te prometes no revisar, pero revisas. Te prometes avanzar, pero sigues ahí, detenido, negociando con la ausencia. No extrañas solo a la persona, extrañas la versión de ti que existía con ella. Extrañas la rutina, los planes, la idea de lo que iba a hacer. Y sin darte cuenta, el amor deja de ser presencia y se convierte en espera. Esperar no es amor, pero se siente parecido, porque duele igual. Y entonces aparece esta pregunta incómoda. ¿En qué momento el amor deja de ser amor y se convierte en aferrarte a la esperanza de que regrese, aunque ya no esté eligiéndote? Ahí empieza el verdadero golpe. Porque perder a alguien que amabas de verdad no es solo tristeza, es desorientación. Es despertarte y no saber exactamente qué falta, hasta que todo lo recuerda. Falta esa persona. Pero también faltan los planes, las conversaciones pendientes, los futuros que ya habías ensayado en tu cabeza. ¿Duele? Porque no perdiste a cualquiera. Perdiste a alguien con quien imaginaste quedarte. De pronto, el mundo sigue funcionando, pero tú no sabes bien cómo hacerlo sin eso que ya no está. Las cosas que antes eran normales, ahora pesan más, el silencio se vuelve ruidoso y nadie te prepara para ese vacío raro, donde no solo extrañas a alguien, sino la vida que estabas construyendo con esa persona. No es drama, es duelo. Y duele porque fue real. Aquí es donde la mente empieza a jugar sucio. Tu cabeza comienza a jugar contigo, no de frente, no con mentiras obvias, sino con pequeñas posibilidades. Empieza a decirte que tal vez no fue tan definitivo, que a lo mejor solo necesitaba tiempo, que quizás en el fondo sigues sintiendo lo mismo que tú. Y entonces cualquier cosa se convierte en esperanza. Cualquier señal se convierte en una excusa perfecta. Un mensaje que no llega, pero podría llegar. Un silencio que interpretas como reflexión, no como distancia. Un gesto mínimo que tu mente infla hasta convertirlo en promesa. Ya no estás interpretando la realidad, estás editándola para que duela menos. Te sorprendes analizando horarios, palabras, reacciones, midiendo cuánto tardan en responder, preguntándote qué quiso decir con algo que probablemente no quiso decir nada. Y aunque sabes que te está lastimando, sigues. Porque soltar la esperanza duele más que sostenerla un poco más. El problema es que, mientras buscas señales afuera, te estás abandonando por dentro. Y ahí, casi sin notarlo, el amor empieza a deformarse. Deja de ser algo que das y se convierte en algo que necesitas. Ahí es donde tenemos que detenernos, porque lo que viene después ya no es amor. Durante mucho tiempo no lo notas, porque el apego no llega como una alarma, llega como un consuelo. Al principio crees que sigues amando igual, que es normal sentir así, que cualquiera en tu lugar haría lo mismo, pero poco a poco algo cambia. Empiezas a pensar menos en cómo estás tú y más en cómo está esa persona, en qué hace, con quién habla, si piensa en ti, aunque ya no te escriba. Amar no te roba la calma, el apego sí. Porque ya no deseas compartir, necesitas confirmar que todavía importas, que no fuiste reemplazado, que no fue tan fácil olvidarte. Y ahí te das cuenta de algo incómodo. No estás intentando volver por amor, sino por miedo al vacío que dejó. Lo que estabas haciendo no era amor, sino dependencia. Dependencia de una validación que antes era mutua y ahora solo existe en tu cabeza. Dependencia de un pasado que ya no responde. Dependencia de alguien que, aunque fue importante, ya no está disponible emocionalmente. El amor quiere libertad, incluso cuando duele. El apego quiere control, incluso si te destruye. Y aceptar esa diferencia es uno de los momentos más difíciles del proceso, porque significa reconocer que seguir ahí no te está acercando a esa persona, solo te está alejando de ti. La idealización no aparece de golpe, se filtra lentamente como una defensa, porque aceptar que alguien ya no te ama es demasiado violento para la mente al inicio, así que el recuerdo se edita. No vemos con objetividad, vemos con necesidad. Empiezas a contar la historia solo desde los momentos donde todo funcionaba. Ignoras las veces que te sentiste solo estando acompañado, las conversaciones incómodas, las señales de desgaste que ya estaban ahí. El cerebro se aferra a lo conocido, prefiere un dolor familiar a una incertidumbre total. Y entonces aparecen las expectativas irreales. Imaginas encuentros que no existen, conversaciones que nunca sucederán, reconciliaciones perfectas donde todo se explica, todo se perdona. Creer que te está esperando, creer que este tiempo también le está enseñando algo, creer que cuando vuelva, volverá mejor. Pero la realidad no funciona así. Mientras tú sostienes esa esperanza, esa persona sigue viviendo, tomando decisiones, avanzando. Y tú te quedas atado a una versión congelada del pasado. Idealizar no es recordar con amor.
es negarte a aceptar que la historia cambió. Porque aceptar la realidad implica renunciar no solo a la persona, sino a la vida que habías imaginado con ella. Y eso duele tanto que la mente prefiere inventar futuros antes que aceptar que ya no hay uno compartido. Hay un punto del duelo donde algo empieza a aclararse, no porque deje de doler, sino porque empiezas a ver con más honestidad. El amor no es solo lo que sientes, es lo que se elige sostener. El amor es una elección, elegir estar, elegir cuidar, elegir construir incluso cuando no es fácil. Y ahí llega una verdad incómoda. A veces, la otra persona deja de elegirte. No porque no valieras, no porque fallaras en todo, no porque hicieras algo imperdonable. No siempre es tu culpa, simplemente sus caminos dejaron de ir en la misma dirección. Aceptar eso duele, porque rompe una idea muy arraigada, que si amas lo suficiente, alcanza. Pero no siempre alcanza, porque el amor no funciona en solitario, no se sostiene con una sola voluntad, no sobrevive si solo uno empuja. Y entender que ya no te están eligiendo no es un acto de derrota, es un acto de lucidez, es dejar de pelear una batalla donde ya estás solo. Hay algo que casi nadie dice cuando atraviesa una ruptura. No es una carrera por ver quién se siente mejor antes. Vivimos en un mundo que incomoda con el dolor ajeno, que pregunta, ¿ya lo superaste? Cuando apenas estás entendiendo que perdiste. Pero el duelo no es una carrera, no es una meta que se cruza, es un proceso que se atraviesa. Hay dolores que merecen ser vividos, porque negar lo que sientes no te hace fuerte, solo aplaza. Y lo que no se vive, se queda esperando en otro momento de tu vida. Está bien llorar cuando nadie ve, está bien extrañar sin justificarte, está bien tener días buenos y luego volver a caer. No es retroceso, es humanidad. No tienes que demostrar que eres maduro superando rápido. No tienes que convertir el dolor en lección inmediata. A veces, lo único que toca hacer es sentirlo sin culpa. Permitirte el duelo también es una forma de respeto por lo que fue real. Aferrarse no duele de inmediato, duele lento. Al principio parece inofensivo. Un poco más de tiempo, un último intento. Solo hasta entender. Pero también te aferras, algo en ti se va apagando. Empiezas a girar alrededor de una ausencia. Tu estado de ánimo depende de alguien que ya no está participando en tu vida. Tus días se miden por recuerdos, no por lo que realmente te pasa ahora. Y eso duele todavía más, porque ya no solo perdiste a esa persona, te estás perdiendo a ti. Lo ha convertido en alguien obsesivo, no por debilidad, sino por cansancio emocional. Por no querer aceptar que soltar es la única forma de dejar de sangrar. El apego te roba identidad, te hace dudar de tu valor, te encierra en una versión pequeña de ti, que solo existe en relación con alguien más. Aferrarte no mantiene viva la historia, la deforma, la alarga hasta que deja de ser amor y se convierte en desgaste. Y llega un punto en el que seguir ahí ya no es romántico, es autodestructivo. Aceptar no es estar en paz, aceptar es dejar de pelear con lo que ya es. Es ese momento incómodo en el que entiendes que la otra persona ya siguió adelante, no como traición, sino como hecho. Esa persona ya está bien y ahora nos toca a nosotros. Duele reconocerlo porque rompe la última ilusión, la de que en algún punto todo iba a volver a alinearse. Pero la aceptación no llega como alivio inmediato, llega como silencio. Un silencio distinto, ya no lleno de esperanza forzada, sino de una verdad que pesa, pero no engaña. Empiezas a mirar menos hacia afuera y un poco más hacia ti. A notar cuando te descuidaste intentando sostener algo que ya no se sostenía. No es resignación, es claridad. Aceptar no borra el amor que existió, solo pone cada cosa en su lugar. Lo que fue, fue. Lo que ya no es, no necesita explicación eterna. Y aunque duele soltar la idea de nosotros, ahí empieza por primera vez la posibilidad de reconstruirte sin mentirte. Aprender a vivir sin alguien que amaste no significa que deje de doler. Significa que el dolor dejó de decidir por ti. Hay heridas que no se cierran del todo, no porque estés roto, sino porque fueron profundas. Y pretender que desaparezcan es otra forma de negación. Llega un día en el que entiendes algo clave. No es amor, es dolor. No porque lo que sentiste haya sido falso, sino porque seguir sosteniéndolo así ya no te cuida. Extrañas, sí, recuerdas, también, pero ya no construyes tu día alrededor de esa ausencia. Empiezas a hacer cosas nuevas, sin sentir que traicionas el pasado. Te sorprendes riendo sin culpa, respirando sin pensar en si eso le importa. No es olvidar, es acomodar. Esa persona dejó de ser el centro y se vuelve parte de tu historia, no de tu presente. Y entonces llega el verdadero reto. Te toca aprender a vivir de nuevo, con menos certezas, con más cuidado hacia ti, sin prometerte que no volverá a doler, pero sabiendo que quedarte donde ya no estás elegido duele mucho más. Llega un punto donde no duele tanto la persona, duele lo que te hiciste a ti mismo por no soltar.
Duele haberte quedado esperando, duele haberte quedado puesto en pausa, duele haberte convertido en alguien que mide su valor por un mensaje, una respuesta, una migaja. Y aquí es donde toca decirlo sin adornos. Si ya no te eligen, quedarte no es lealtad, es abandono propio. Saltar no es negar lo que viviste, no es fingir que no te importó, es aceptar que lo que fue real también puede terminar. Y que insistir no lo revive, lo pudre. Elegirte a ti mismo no es amor propio, es algo más simple y bonito. Es dejar de discutir con la realidad, es dejar de pedir lugar donde ya no hay lugar, es dejar de convertir el amor en una prueba que tienes que pasar para merecer paz. Porque si algo te dejó una ruptura, es esto. No siempre vas a poder salvar una historia, pero siempre puedes salvarte a ti. Y sanar no es olvidar, sanar es aprender a vivir distinto. Con memoria sí, pero sin condenas, con cicatriz, claro, pero sin rodillas en el suelo. No te castigues por extrañar, no te avergüences por doler. Solo no uses ese dolor como una excusa para seguir ahí. Porque al final, lo más amoroso no es resistir, lo más amoroso no es aguantar. Lo más amoroso es tratarte con la paciencia que le diste a alguien más. La generosidad hacia tu propio proceso es el acto más amoroso.